¿Qué nos depara el futuro? He ahí una pregunta que a todo ser humano intriga, y no pocos darían lo que sea por saber qué es lo que viene en el futuro. Estamos en su canal Devocionales Conectados con Dios de la Iglesia Metodista Betania, y en esta semana vamos a reflexionar sobre el Urim y el Tumim. Resulta que el ser humano siempre ha tenido una gran obsesión por conocer el futuro. Creyentes y no creyentes, oteamos el horizonte y sentimos esa curiosidad, a veces, intriga en otras, y en casos verdaderamente angustia. ¿Qué viene en el futuro? Y no solamente en el sentido macro, el fin del mundo, la venida del Señor, etcétera, sino también en lo micro, qué va a pasar conmigo mañana, pasado, la otra semana, el año que viene, con el negocio que estoy empezando, con el proyecto que estoy pensando, ¿qué va a pasar? Tenemos una gran obsesión por el futuro. Dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 7, que el Señor Jesucristo había convocado a sus discípulos para subir a los cielos. Se despide de ellos y les dice: miren, aunque ya no me vean físicamente, espiritualmente voy a seguir con ustedes. Y en el relato de Hechos 1:7 ocurre que le hacen una pregunta que evidentemente le causó molestia al Señor. Dice así la palabra de Dios. Entonces, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No era una pregunta personal, era una pregunta muy importante porque se trataba de saber el futuro del pueblo escogido por Dios, el pueblo al que todos los cristianos de ese momento, en ese momento, pertenecían. Era una etapa en que la iglesia cristiana todavía no nacía, pero aun cuando fuera a nacer en unos días más, sería una comunidad completamente judía. Es entonces que esa comunidad tuviera interés en saber qué iba a pasar con su pueblo. De ahí que la pregunta perfectamente lógica para los discípulos suena impertinente, sin embargo, a los oídos de Jesús. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino? Y la respuesta del Señor es tajante. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero son reiterativos los pasajes donde Jesús dice claramente que el fin de las cosas es algo que solamente el Padre sabe. La obsesión por el futuro contrasta con la paciencia que Dios quiere que tengamos frente al futuro precisamente. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con los que amo? Y ante ese interrogante, repito, hay gente que daría lo que fuera por saberlo. Sin embargo, Dios prohíbe incluso que se consulte a divinos y agoreros. La palabra de Dios es tajante en cuanto a no consultar a divinos. E incluso oficios como el oficio de profeta, que muchas veces fueron confundidos como si fuera una especie de vidente o de adivino. Definitivamente la Biblia no considera al profeta un adivino. El profeta es alguien que denuncia el pecado y anuncia el reino de Dios. Y si en eso van involucradas cosas que pueden ocurrir en el futuro, es como mero accidente, pero no es el propósito de la profecía. Sin embargo, para muchos la profecía significa que te adivinen qué va a pasar en tu futuro.
La verdad es que en la Biblia vamos a encontrar que hay momentos como que Dios condesciende un tanto con esta obsesión humana por conocer el futuro. Sin embargo, es una obsesión que debemos entender no agrada al Señor. ¿Por qué no agrada al Señor? Por varias razones importantes. La primera y muy importante, porque el futuro es exclusivo de la potestad del Señor. Jesús lo dice claramente. Son cosas que el Padre tiene en su sola potestad. ¿Por qué? Porque lo puede cambiar a su arbitrio. De la mejor manera que convenga al amor que nos tiene. Dicho de esa manera, nadie excepto el Padre conoce el futuro. Y no piensa compartirlo con los humanos. Ni con nadie más. Es importante entender eso. De otra manera, ¿qué caso tendría orar pidiendo al Señor que cambie historias y la historia si ya todo está predeterminado? Pero la potestad del Padre sabe qué va a cambiar, qué no va a cambiar, cómo lo va a enderezar, cómo lo va a dejar. Y en ese ejercicio de soberanía no tenemos derecho a asomarnos, mucho menos a tener curiosidad, y menos aún a tratar de penetrar el telón del futuro con malas artes. La fe representa precisamente ese desafío a depositar el futuro en las manos de Dios. Uno de los elementos indispensables de la fe es precisamente eso, la confianza en que a final de cuentas Dios tiene control y a final de cuentas dará Él la mejor salida, la más satisfactoria para todos. ¿Y cómo le harán? Está en su sola potestad. Que no te quite el sueño el futuro. El futuro a final de cuentas es del Señor. Pero el Señor te lo regala cuando tú depositas su vida en Él. De ahí la promesa divina de vida a todo aquel que se acerque a Jesucristo, porque el Señor tiene el futuro en sus manos. Y ese futuro te lo regala cuando tú te pones en sus manos. Dice un hermoso canto, alabando al Señor y a su resurrección, porque vive Él, puedo vivir el mañana. Porque vive Él, no hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Porque yo sé que por Él vale la pena vivir. Que no te quite el sueño del futuro. Que el futuro, a final de cuentas, lo puedes construir con la ayuda de Dios, a la medida de tus sueños, si es la medida de tu fe. Oramos. Señor, gracias te damos porque no conocemos el futuro ni posibilidades tenemos para ello. Podremos suponer, imaginar, soñar. Gracias, Señor, porque así nos permites asomarnos a la bendición que puedes tener para nosotros si nos depositamos en tus manos. Ahora te rogamos, Señor, que el futuro no nos inquiete, que el futuro no nos quite el sueño, que el futuro sea un reto para confiar plenamente en ti, porque estamos en tus manos. Tú tienes el control y tú tienes un gran amor por cada uno de nosotros y nos dará siempre lo mejor que podamos aprovechar, lo mejor que podamos vivir, lo mejor que podamos encontrar a través de tu amor y de tu misericordia. Ayúdanos a pensar así y a sentirlo así y a vivirlo así. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. Y a propósito del futuro, los esperamos mañana. Que Dios les bendiga.